Bienvenidos, linda y hermosa congregación de la Iglesia San Pablo. Le pido un segundito que me acompañe en esta oración. Únase conmigo a orar y humillarnos delante de la presencia del Señor, para que sea el Señor quien nos hable por medio de su palabra en esta hermosa mañana. Querido Dios y Padre Celestial, nos humillamos delante de tu presencia. Cuando tu pueblo se congrega y se reúne delante de ti, nos humillamos porque reconocemos que tú eres grande y todopoderoso. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. No nos toca otra cosa más que humillarnos, porque eres bueno. Y siempre busca lo mejor para nosotros. Siempre tu palabra nos va a hablar, nos va a animar, va a romper cadenas, va a liberarnos, va, Señor, a construir en nosotros hijos e hijas de acuerdo es tu corazón. Quita de nosotros todo estorbo, todo orgullo que impida escuchar tu palabra en esta mañana. Nos humillamos delante de la presencia del Señor. Gracias, Jesucristo, te damos. Amén y amén. Me da mucho gusto que nos acompañen esta mañana. He esperado este domingo, a pesar de que en esta área de nuestro país, en este estado, haya caído como 8 pulgadas de nieve. La iglesia hoy más que nunca está calientita porque está en los hogares, la iglesia sin paredes, ustedes en casa, y me da gusto saber que están conectados con nosotros. Déjenos saber desde dónde usted nos sintoniza o se conecta. Nos gusta saber, así siempre estaremos pensando en llevarle a ustedes también la palabra del Señor. Orar por ustedes si usted nos lo permite también. Así que una vez más, todos bienvenidos. ¿Qué le parece si tomamos en una Biblia, su Biblia en casa, y todos decimos: esta es la palabra de Dios? Yo creo en ella. Hay poder en ella y viviremos por ella. Porque aquí en nuestra iglesia y en nuestros ministerios confesamos y enseñamos que toda doctrina debe estar respaldada en la palabra del Señor. Y es ella la única que nos habla. Así que si usted estuvo con nosotros el domingo pasado y ha estado sintonizándonos o conectándose con nosotros, sabrá que hemos estado hablando de una serie de sermones que se llaman Lo que no haría Jesús. Como puede ver, el título, voy a empezar con el título. Cuando mi orgullo, ese es el título de este sermón, cuando mi orgullo lastima a otros. Pero la serie es Lo que no haría Jesús. El primer domingo de esta serie, hace 3 domingos atrás, el sermón se llamó Dios, no quiero ser indiferente. Hablamos de la indiferencia espiritual, esa indiferencia que nos aleja de Dios. En la semana 2 hablamos cuando rompo el corazón de Dios. Hablamos de la adoración vacía. El Señor no le gusta que nos presentemos delante de Él con corazones vacíos, sino con corazones contritos y humillados. Y el domingo pasado hablamos de esa palabra bastante fea, la hipocresía. Es la brecha entre lo que mostramos y quiénes somos. Así que si usted estuvo estos domingos atrás, qué bueno, lo recuerda. Y si nos acompaña por primera vez en esta ocasión, de eso vamos a estar hablando. Sería el 4º sermón de esta serie y el último. Y es que esta semana lo que Jesús no haría y nunca enseñó es ese orgullo espiritual, esa arrogancia que a veces hace elevarse a las personas, esa actitud de lastimar a otros. Eso es un orgullo peligroso. Y quiero que esté conmigo en esta ocasión. Pero antes de entrar más en detalles de lo que la Biblia dice, así que yo quiero decirle a ustedes que la palabra orgullo como palabra, o la definición de orgullo, de acuerdo a la Real Academia Española, el famoso diccionario nuestro, define la palabra orgullo de 2 maneras. La primera la define así: sentimiento de satisfacción
por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente satisfecha. Y eso es positivo. Amén. Es correcto. Y el punto número 2 de esta definición, de acuerdo al diccionario, es que esta palabra orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar a sentimientos de superioridad. Así usted puede ver los dos aspectos de esta palabra. Ahora déjeme decirle que en las Santas Escrituras, la Biblia, esta palabra ha estado siempre allí. Dios la ha mencionado y Dios se ha dirigido a esta palabra, porque desde la creación esta palabra ha sido negativa. En las Escrituras se emplea mayormente en este sentido, en señalar el exceso en la autoestima, una arrogancia o soberbia del corazón de los hombres que conduce a las personas a exagerar su importancia o sus virtudes. Eso lo hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es algo que está en nosotros. Por eso la palabra orgullo en su raíz etimológica del idioma griego, que es el idioma que de muchas palabras en español, en latín, de ahí proceden también, muchas, no todas. Es la palabra ge. Esa es la raíz que significa, y ponga atención, elevarse. El orgullo es elevarse. O sea, el individuo, la persona piensa que es mejor que los demás porque se eleva. Y lo que es peor, pretende negar a Dios o cuestionar su palabra. Por eso el individuo, la persona, cuando está elevada en su orgullo, dice: yo no necesito a Dios, yo no necesito la iglesia. ¿Sí me entienden? Esa es una palabra bastante fuerte. El orgullo es en el tono que la Biblia nos muestra, genera tarde o temprano una situación de debilidad para quien lo tiene, que ensucia su mismo ser y la imagen que esta persona tenga de los demás. Eso es lo que la Biblia dice. En Mateo 23:12, léalo conmigo. Porque el que se enaltece, en hebreo orgullo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es interesante cómo el Señor Jesús se dirige a esta palabra. Esta palabra orgullo, sabe que en la Biblia, sin equivocarme, y espero no equivocarme, se menciona como 88 veces. Y la mayoría de ellas, vuelvo a repetirlo por tercera vez, es en el tono negativo. Y es que el orgullo, congregación, amigos y hermanos, es una actitud que comenzó no después de la caída del ser humano en pecado. El orgullo comenzó antes de el hombre caer en pecado. Comenzó en el diablo, en Satanás. Antes de que el hombre cayese, antes de que Adán y Eva comiesen de la fruta prohibida que Dios dijo no lo harías, ese orgullo de superioridad, de arrogancia, de pensar que se es mejor, surge en el mismo ser y en el mismo corazón de Satanás. Recuerda, no comas, le dijo Dios antes de caer en pecado a Adán y a Eva. Después cayeron en pecado. O sea, ¿cómo? Ellos se acercan, o Eva, al árbol prohibido y establece la conversación con Satanás. Satanás le dice: si vas a comer de este árbol, cómelo, serás como Dios, te vas a elevar más como Dios, sabrás el bien y el mal. Si está conmigo, el orgullo nace en el mismo diablo. Porque el orgullo, amados hermanos, como dice Proverbios 16:18, el orgullo le sigue
Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Proverbios 16:18, así lo dice la Biblia. Entonces, cuando entra el orgullo a nosotros, nos está dirigiendo al fracaso, al pecado, a algo que nos va a destruir. Y por eso Jesucristo nos dice, cuidado. Esta es una actitud del diablo, no es de Dios. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, verso 14, se lo voy a leer. Y se refiere a Satanás. Dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y ahí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Y el verso 17 del capítulo 28 de Ezequiel dice, era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Lo hermoso externo pudrió lo interno tuyo. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por la tierra. Serás esa serpiente. Esta actitud de orgullo, esta actitud de arrogancia, entonces nace en el diablo. Y es una de las armas sutiles de Satanás para destruir a cualquier persona. Y a otros los mantiene ciegos. Es esta la razón porque Dios no quiere que tengamos esa actitud. Diga, rechazo toda actitud de orgullo en el nombre de Jesús. El Señor sabe que encontramos y sabe Dios que en nosotros tenemos ese orgullo en las cosas externas que hemos logrado. Y no hay mal en lograr cosas externas de acuerdo a Dios y la misericordia de Dios y agradecerle a Dios. Pero lo que Dios aborrece es que cuando logramos cosas nos queremos comparar con los demás, en lugar de encontrar donde debemos de entender que se encuentra la humildad. Se llama Jesucristo. Si usted recuerda la lectura de hoy de Lucas, del Evangelio de Lucas 18, del verso 9 al 14, lo vamos a leer en unos segunditos. Pero primero quiero decirle que escuche esto que le voy a decir con mucha atención, porque es importante. Una de las cosas, y quiero que lo lea conmigo, una de las cosas más amorosas, diga amorosas, que puede usted hacer por otra persona es mirar a los ojos y decirle la verdad. Repítalo. Una de las cosas más amorosas que puedes hacer por otra persona es mirar a los ojos y decirle la verdad. Eso es lo que Jesús quiere hacer con usted en esta mañana. A través de su palabra, mirarle a los ojos a usted, porque le va a decir la verdad. Está dispuesto a recibir la verdad. Por eso la Biblia dice, y la verdad los hará libres, como cantamos hoy. Donde está cantaremos más adelante, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y es lo que la palabra de Dios hace. Jesús nos quiere mirar por medio de su palabra para decirnos esa verdad. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Cómo el Señor les enseña y enseñaba a sus discípulos y a quien estaba alrededor de ellos la verdad. Por eso Él habla así. Porque sabía que había mucho orgullo en aquella población, en aquellas personas y aún en sus mismos seguidores. Judas era uno de ellos. Dice Lucas otra vez, 18. Léalo conmigo. A uno que a sí mismo, Jesús está contando esta parábola y comienza así. A unos que a sí mismos se consideraban, ¿cómo? Justos. Y menospreciaban a los demás. Note la actitud del diablo. Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era, ¿recuerdan los fariseos? Los hemos venido estudiando en los últimos 3 domingos. Y el otro era un cobrador de impuestos. La Biblia lo llama publicano. Otras versiones, un cobrador de impuestos.
O sea, aquí tenemos dos tipos, dos personas, uno religioso llamado el fariseo y uno que trabajaba para el gobierno que cobraba impuestos. El primer personaje que Jesús se refiere en este momento es al fariseo. Había un fariseo. Amén. Si está conmigo, diga, pastor, le estamos siguiendo. Estos hombres fariseos, como hemos venido aprendiendo, en este caso Jesús dice, tienen una alta opinión de sí mismos. Así comienza Jesús. Se consideraban justos a sí mismos, a tal grado que despreciaban a los demás. Pensaban que ya eran tan santos como debían de ser, y más santos que todos los demás, aunque sus vecinos. ¿Cómo eran ellos entonces? Diga, orgullosos. Orgullosos. Es lo que Jesús está diciendo, son palabras de Cristo, no son mis palabras. Estas personas tenían exceso de confianza al presentarse ante Dios. ¿Con qué cara dura se presenta ante Dios y dice, qué bueno, Señor, que yo no soy como ese? Esa es una actitud arrogante de orgullo. Confiaban en sí mismos como justos y muchos de ellos se creían que Dios les debía. Aquí estoy, Señor, vale más que me complazca lo que necesito. Como muchos cristianos cuando nos congregamos, aquí estoy, Señor, ¿qué me vas a dar? Ese es orgullo. Es como aquel joven en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 20, que habla de aquel joven rico. Se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar? Mire, orgullo, dame la vida eterna. Y como Jesús conoce los corazones, le dice, cumple la ley, los mandamientos. Y el hombre joven, cara dura, dice, ya los he cumplido casi todos. Oiga, y Jesús le dice, qué bueno, entonces como eres muy rico, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Y esa respuesta no le gustó y se fue porque tenía tantas riquezas. O sea, estaba tan elevado que no podía ver a los pobres. No había amor para nadie. Entre los adoradores de Dios hay buenos y malos. Amén. Hay orgullosos y no orgullosos. Ahora, mire lo que dice la Biblia otra vez. En el versículo 11, Jesús está hablando, dice, puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo. O sea, no oraba a Dios, oraba a él mismo. De esta manera, Dios mío, le dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Note las palabras que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, ese que está ahí. Note la actitud. No soy como, yo soy mejor. Diosito, yo soy mejor. Y entonces el mismo fariseo le muestra la lista a Jesús. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Por eso estoy así de bonito, Señor, porque en shape. Ayuno 2 veces a la semana y y soy un buen dador. Doy la 10ª parte de todo lo que gano. El hombre estaba cumpliendo aparentemente ciertas leyes, ciertos requisitos que los judíos tenían que cumplir. Lucas 18, 11 y 12, lo acabamos de leer. Mira lo que dice Jesús. Jesús está diciendo a la gente, estos hombres confían en sí mismos, esperan en sí mismos, pusieron su destino en sí mismos, se veían a sí mismos como justos, correctos, pero miraban a los demás con desprecio.
Por eso sus oraciones no avanzaban, se quedaban ahí. Eran tan elevados que las oraciones al verdadero Dios se quedaban ahí. Porque cuando despreciamos al prójimo, amados hermanos, de cualquier manera, sus oraciones no impactan. Imposible. Porque la relación con Dios, con su Dios, no puede separarse de su relación con los demás. Porque es vertical. Cada vez que impacta, va a impactar horizontalmente. Va a impactar a Dios, al prójimo. Por eso Jesucristo lo dijo así: ama primero a Dios y a los demás. Vertical y horizontal. Dios quiere una iglesia vertical, siempre buscándolo a Él, para entonces ser verdaderamente horizontales. Note, el fariseo se jacta de conocer leyes, ¿verdad? Doy mis ofrendas, doy mi diezmo, ayuno. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los judíos tenían 613 leyes dadas a Moisés? Y estas personas se las conocían todas, de adentro y hacia afuera. Yo solo sé que hay 603 y yo no las conozco. Estos hombres sí las conocían. Por eso Lucas, en el capítulo 11, versículo 46, dice, se lo voy a leer. Pero Jesús dijo: ay de ustedes, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. O sea, estos hombres ponían más leyes sobre las que ya estaban. Eran tantas las cargas que ni ellos mismos las cargaban. Eran arrogantes. Por eso pasaban escribiendo y escribiendo más leyes. Se lo voy a mostrar en un segundito. Bien dice Jesús en Mateo 23:5, todo lo que hacían era para que los viesen. Es lo que Jesús dice. Iban al templo, no seas como los hipócritas, recuerdan la semana pasada, que se paran en las esquinas para ser vistos, para que el mundo los escuchara sus oraciones. ¡Qué contraste! ¿No le parece? Aquí tenemos al fariseo, vino al templo a cumplir una ley. Y el cobrador de impuestos, llamado publicano, vino al templo a orar por necesidad. ¿No le parece interesante? ¿Cuándo está ese balance? ¿Cuándo vamos por cumplir y cuándo es por necesidad? El fariseo por ostentación, para ser visto. El publicano o el cobrador de impuestos por petición. Traía algo para Dios en su corazón. Solo Dios puede ver la disposición de su corazón y el objetivo de su corazón, de su vida, cuando usted se presenta delante del Señor. ¿Es un orgulloso o es un necesitado de Cristo? Jesús dijo: bienaventurado, dichoso, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es humildad, el que depende totalmente de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Aquí tenemos los dos extremos del judaísmo de aquella época. Uno en el pináculo de la santidad y el otro que se consideraba necesitado, marginado. El fariseo es posible que era conocido en aquella, bueno, estaban en Jerusalén, eran conocidos, respetados por todos. Era como aquel pastor, los pastores respetados, espero. Conocedores de la palabra, maestros de los seminarios, aquellos que dicen, ¿cómo saben? Así eran vistos ellos. Y qué bueno, deberían de ser los buenos, amén. Si conocían la ley de Dios, conocían los libros del Antiguo Testamento muy bien, entonces deberían de ser buenos. No lo contrario. El cobrador de impuestos para los judíos era una persona despreciable. Era una persona traidora. Era un judío que se encargaba de cobrarle impuestos a la población. Ellos, los fariseos, los escribas, lo miraban como un pagano, una persona no grata para estar cerca de ellos. Por eso es que el fariseo dice: yo no quiero ser como ese.
porque los judíos estaban indignados con el imperio de Roma. Habían invadido su tierra, se habían apoderado de todo, y todavía mi vecino, el cual yo crecí con él, ahora resulta que trabaja para el gobierno invasor. Cualquiera diría, tiene lógica, deberían entonces ser despreciados. Tomaban el dinero de la gente, se hacían ricos. ¿Recuerdan a Zaqueo? Se hacían ricos, eran corruptos con el dinero del pueblo. A Roma no le interesaba con cuánto dinero usted se quedaba. Ellos querían su impuesto. Si usted quiere cobrar más, cobre más, pero a nosotros nos dan nuestro impuesto. Aquí tenemos dos personas, buenos y malos. El fariseo debería de ser el bueno, ¿no les parece? Delante de Dios, el héroe y el villano. Diga, héroe y el villano. Algo así como en la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker y Darth Vader. El bueno y el malo. Algo así como el Capitán América y el de la cabeza roja, el Red Skull o cráneo rojo. O Rambo contra todos. O el Chapulín Colorado contra el Tripa Seca. El bueno y el malo. La Biblia dice que el fariseo estaba entonces orando a sí mismo. Debería de ser el bueno y el otro el malo. Pero no era así. Este se puso de pie, dice la Biblia, y se distanciaba de los demás porque no quería estar cerca del fariseo. Algo como 6 pies, tiene el coronavirus. No me voy a acercar. Tiene el virus de la maldad, es cobrador de impuestos. Yo soy mejor, yo soy santo, yo no necesito. No puedo estar ahí. El fariseo me lo imagino. El fariseo lo que estaba diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como estas personas. ¿Verdad, Dios, que yo no soy como ese? Te agradezco que no soy como todos los demás, Señor. Esos estafadores, los injustos, los adúlteros, el borracho, el adicto a las drogas o a los vicios. ¿Verdad que yo no soy así, Diosito? ¿Verdad que yo soy bueno? Yo soy más bonito, Señor. Quizás lo podemos traer al contexto moderno cristiano. ¿Verdad que yo soy cristiano, Señor? Yo voy a la iglesia. Yo no soy como mi vecino cuando nos reuníamos en el templo. Nunca me ve los domingos salir de mi casa y ni me pregunta a dónde voy. Yo no soy como mi vecino, Señor. ¿Verdad que yo soy mejor? Yo no le hago mal a nadie, Señor. Diosito, ¿verdad que yo soy bueno, Diosito? Ya me gané el cielo, Diosito, ¿verdad? No como los demás, que no ayudan a nadie. Es más, no hacen colectas para ayudar, para construir la casita del pueblo o el kiosco. Esa gente mala que no ayuda. Y tenemos esa actitud: yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor. Podemos dar gracias a Dios cuantas veces querramos por no ser malos según nosotros. Pero hablar como si fuéramos los mejores es un orgullo refinado, irreverente a Dios, y es un insulto al mismo prójimo que Jesús dice: ama a tu prójimo. ¿Verdad que yo soy bueno? Note la arrogancia y la mentira de este hombre, el fariseo. ¿Verdad que ayuno 2 veces a la semana, Señor? ¿Se acuerdan que le decía que los fariseos agregaban más leyes? Y es cierto, habían más leyes, como 2 veces a la semana de ayuno. Cuando en el libro de Levíticos capítulo 6 dice la Biblia que Dios instruye al pueblo que ayunen 1 vez al año. Estos se creían tan santos y tan perfectos que habían agregado ahora 2 veces a la semana. Dios se equivocó. Te voy a mostrar que yo puedo ser, yo lo voy a hacer. Increíbles, tanta la arrogancia de ellos. Agregaban y agregaban. Por eso Dios, desde el profeta Isaías capítulo 58, desenmascara años atrás esta conducta.
Dice así, se lo voy a leer el versículo 6 del capítulo 58 y después el 7 lo va a ver en la pantalla. Más bien, dice Isaías, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad. Estaba ayunando 2 veces a la semana y lo que no tenía era piedad. Que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Versículo 7 del capítulo 58. Note lo que dice hermoso aquí. Dice Isaías aquí: ayunar es que compartas tu pan. Oiga, compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda. ¿A quién? A tu hermano. Este fariseo le estaba dando la espalda a Era hermano de él, era judío con diferente profesión. ¿Se da cuenta? Podremos conocer la palabra de Dios, pero si usted desprecia a una persona por orgullo, eso el Señor lo maldice y no le agrada al Señor. Eso es pecado. Que nace, ¿dónde recuerda dónde nació el orgullo? En Satanás. Él se estaba midiendo, este fariseo se estaba midiendo con las reglas humanas incorrectas y no con la palabra de Dios, con lo que Dios decía. El fariseo dijo esto: Dios, gracias porque hago las cosas correctas y no soy como los demás. Interesante, a los 12 años cualquier chico judío de una familia ortodoxa se tenía que conocer los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y lo conocían bien. Pero en lugar de ver las cosas buenas que Dios les daba como el regalo de la vida y la salvación, muchos de ellos se creían que ellos eran el mismo regalo. Por eso Jesús dice: ustedes se paran para ser vistos. Como alguien pone un regalo grande en cualquier lugar, llama la atención. Y muchos cristianos así queremos que el mundo nos vea con nuestra actitud, que somos mejores que otras personas. Y eso es arrogancia delante del Señor. Creo que esta mañana debemos de reconocer al fariseo que vive adentro de nosotros. A esa persona que no debería de salir, sino de estar destruida, lejos de nosotros. Porque en lugar de decir a Dios: muchas gracias por permitirme ser parte de tu iglesia, ser parte de la comunión de los santos, puedo ver tu presencia en tu casa, y no me refiero en el templo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Puedo ver tu poder moverse, donde puedo aprender de tu palabra, escuchar tu palabra, apoderarme de los sacramentos cuando son ofrecidos, porque vamos a regresar, recuerden. Muchos con una actitud arrogante quisieran que fuera Dios el que tuviera que decirles: agradezco que me amas, acéptame como tu Señor y tu Salvador. No, Dios es Rey y es soberano, y el que debe aceptarnos es Él a nosotros. El que tuviera que agradecer somos nosotros, no es Dios. Cuando el orgullo se eleva, pensamos que Dios tiene que inclinar su cabeza. No te necesito, soy independiente, puedo vivir sin ti. En lugar de decirle al Señor: te doy gracias por el regalo de la vida, gracias por la bendición de tener a mis hijos, gracias por la bendición de tener a hijas, gracias por darme el privilegio de educarlos y de criarlos, gracias, Señor, por cada centavo que tengo en mi hogar, porque de ti vienen. Gracias por todas las cosas pequeñitas y grandes que afectan y bendicen mi vida. Yo te doy gracias, Señor. Esa debería ser la actitud de los humildes.
En vez de ver nuestra vida como un regalo de Dios, comenzamos a vernos a nosotros mismos como que somos el regalo. Y queremos ser servidos. Cuando Jesús dijo, es mejor servir que ser servidos. Nos gusta que nos eleven. Por eso, hermanos, ponga atención. Si está tomando notas, no se desconecte. Póngase el cinturón de su asiento y no se vaya. No deje que nadie lo interrumpa. Recuerda lo que dije al principio. Cuando usted quiere mostrarle a alguien un verdadero amor, mire a los ojos y diga, tú vas a decir la verdad. Jesús está diciendo la verdad con su palabra. No se distraiga. Cuando empezamos a experimentar ese orgullo espiritual dañino, este orgullo nos promete tres cosas. Y número uno, nos promete falsa autosuficiencia. Sí, usted puede decir, tengo lo que necesito. Miren mis logros, miren las cosas buenas que he hecho. Tengo valores logrados. Vivo en el mejor vecindario de mi ciudad. Llevo la mejor cartera. Tengo el mejor auto. Mis hijos están en la mejor escuela. Tengo el mejor trabajo importante y gano buen dinero. Soy autosuficiente. Por eso la autosuficiencia nos promete importancia personal. Por lo tanto, no tengo que pedirle nada a Dios. Yo soy el que me levanto temprano para ir a trabajar, no es Dios. Yo soy el que trabajo en la máquina, el trabajo en mi escritorio. Yo hago las cosas, no necesito a Dios. Soy la autosuficiencia mal llevada o mal entendida. Lo que logra es una independencia total de Dios. Y la Biblia dice, el día del juicio no te conozco. Fuiste tan independiente que yo no te conozco. Señor, Señor, en tu nombre hice, apártate de mí, no te conozco. Porque a veces nos engañamos, pensamos que somos autosuficientes en todas las cosas terrenales. Si usted quiere ser autosuficiente e independiente de Dios, váyase y hágase otro mundo a ver si va a poder. No puede, necesita el que Dios hizo. A veces muchos cristianos tenemos la actitud igual. Sirvo en la iglesia, soy líder en una iglesia. Por eso soy digno de que me exalten. No lo dice, pero así lo siente. Porque el orgullo no lo dice, viene de adentro. Todos me tienen que ver. No hay nada de malo con los logros, hermanos. No hay nada de malo con el éxito. Lo malo está en no reconocer a Dios en todos sus caminos. Así lo dice la Biblia. Por eso el orgullo que lo lleva a la autosuficiencia no es el orgullo del Señor, porque el orgullo del Señor lo lleva a la dependencia de Dios, que Él es todo proveedor. Claro, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no podemos hacer y lograr cosas, pero Dios en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Número 2, el orgullo. Note, el orgullo espiritual es la emoción interior que conduce a una acción exterior. Cuando el orgullo espiritual mal dirigido, lo único que nos va a llevar son a emociones que conducen a acciones que se reflejan y afectan a los demás. Le voy a contar algo que nunca he contado, creo, en mi vida. Y es algo, primera vez que lo voy a decir. No se asusten. Ahí está mi esposa en la casa. ¿Qué va a decir este? Este orgullo que nace por dentro, que se refleja en las cosas externas, es como cuando uno se compra su primer carro, su primer auto. Yo recuerdo cuando obtuve mi primer auto, tenía como 20 o 21 años aquí. Y me da pena decirles qué clase de carro era. Era un Pacer del 76, del American Motors. Si usted sabe cómo fue ese carro Pacer,
Era un carro que parecía una pecera. Era tan feo ese carro que los vidrios eran tan grandes que todo el mundo lo miraba a usted. Pero como no podía comprarme otro, el único dinero que tenía para comprar ese vehículo, entonces lo tuve que hacer. Tenía que casi agacharme para que no me vieran, pero todo el mundo lo miraba. Todavía es uno de los carros más feos, de los primeros 15 carros construidos en los 70s, que es uno de los primeros más feos todavía. Entonces mi orgullo estaba por el suelo. En cierta ocasión, los frenos se me fueron porque lo compré usado, obviamente. Y había un hidrante. Y en vez de pegar otro carro, dije, este hidrante tiene que pararme. Y tuve que pararme en el hidrante. La gente, unas personas llegaron alrededor. Nadie me preguntó cómo está. Todos me miraban con lástima. ¿Qué tipo ha comprado este carro? La impresión era que, qué feo ese carro. Entonces mi autoestima estaba por el suelo, porque yo quería aparentar. Y el pobre Pacer, a saber qué pasó con él. Las cosas cambiaron despuesito, porque en aquella época mi mejor amigo, un amigo, conseguimos un carro mejor, un Granada 78. Se arregló bonito, lo pintamos de negro, rines cromados. Precioso aquel carro con todas las cosas por dentro. Y nos andábamos por todo el Lecture Drive, Chicago. La autoestima estaba mejor. Yo quería que todo el mundo ahora sí me viera, pero tenía los vidrios oscuros. El Pacer, una pecera, todo el mundo lo miraba y no me gustaba el carro. Pero ahora mi autoestima había subido. ¿Sí me entiende? ¿Qué cambió aquí? Obviamente estaba en otro auto, pero lo que cambió fue mi emoción interna, que me llevó a diferentes acciones externas. Y el orgullo espiritual es exactamente de la misma manera. Te crees el mejor por las cosas externas que te rodean. Y eso a Dios no le gusta. Porque cuando vivimos viendo las cosas externas que pensamos que son prioridad, entonces somos como el fariseo, porque comenzamos a compararnos con las demás personas. Que ese es el tercer punto. Viene la comparación. Muchos experimentamos la emoción como la del fariseo, que conduce a esas otra vez acciones externas que normalmente no quisiéramos que nos compararan. ¿Por qué comparamos entonces? ¿Por qué ese fariseo decía, yo no soy como ese Dios? Yo te doy gracias que no soy como un estafador, como un ladrón. ¿Por qué comparamos? Porque el pecado está en el orgullo. Y a este pecado de orgullo le gusta elevarse para así compararnos con otros y verlos para abajo. Como aquellos dos jóvenes que se sentían muy orgullosos de su apariencia y de lo que sus logros, lo que eran. Y un día se fueron aquí a la Torre Sears o a la Torre Willis de Chicago. Y los dos subieron a la torre, los muchachos arrogantes, orgullosos. Y desde el mirador allá arriba miraban toda la ciudad de Chicago y le dijo uno al otro, ¿te das cuenta cómo se ve esta ciudad sin nosotros? Qué lamentable. Muchos cristianos así somos. Queremos ver al mundo como que fuéramos la prioridad. Jesús está enseñando una gran cátedra a los discípulos y a la gente que estaba ahí, porque sabe que no es bueno cuando nos elevamos. ¿Sabe el grupo más que le encanta, que casi implícitamente nos comparamos siempre? Son los padres. Somos los papás. Tenemos ese problema. ¿Se acuerda cuando nacía un niño y los ponían en las cunitas en las vitrinas de los hospitales? Y la esposa estaba en el otro cuarto y uno iba a ver al niño y venían los abuelos, venían los compadres, venía la familia y los amigos y se acercaban a uno y le decían, ¿cuál es el niño? ¿Cuál es tu hijo? Y dice, el más bonito. ¿Verdad? El más bonito. Ese es mi hijo. Ve que los padres siempre estamos comparando, ¿verdad? A los hijos. A uno más bonitos. Sí, esos. Y uno dijo se la va creyendo toda la vida.
hasta que alguien lo quita del carro. O como el matrimonio, ¿viste mi amor? ¿Viste? No es que somos perfectos, dice el esposo a la esposa. Pero ¿viste a los hijos de Checho y Checha? Así como van, terminan en prisión, ¿eh? No como los de nosotros. ¿Sí me explico? Siempre estamos comparando. Quizás esa comparación no sea aplicable para muchos de ustedes en esta mañana, pero podría ser cuando piensa que realmente no necesita a Dios en su vida. Lo vuelvo a repetir como quinta vez, porque se compara con Él. Cuando digo no necesito a Dios, me estoy comparando con Dios. Soy autosuficiente. Puedo vivir mi vida sin Dios. Sí, usted puede vivir y se va a morir sin Dios, pero después va a pedirle ayuda a Dios. O muchos cristianos decimos, mi iglesia es la mejor. Tenemos el mejor edificio. O tenemos al mejor pastor. Y nos comparamos. Tal vez a lo mejor es una persona experta en buscar fallas en los demás. No soy como este. Busco encontrar los errores en las otras personas. Porque el asunto es que es más fácil encontrar las fallas en las demás personas que ver nuestras mismas fallas. Bien dijo Jesús en Mateo 7, versículo 5. Fíjate en la viga de tu ojo y sácala antes de ver la paja en el ojo de tu hermano. Proverbios 14:12 dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Creemos que estamos actuando bien, pero no es así. Esta actitud mentirosa del diablo, de un falso orgullo espiritual, nos conduce a un gran, serio problema: al pecado mismo. Recuerde que ese orgullo viene antes de que el hombre cayese en pecado, haciéndome creer que mis valores se basan en los logros externos y me comparo con los demás como el fariseo, cuando en última instancia el problema con ese orgullo es que cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios. Si estoy lleno de mí mismo, no hay lugar para Dios. Por eso muchas personas no sienten necesidad de Dios y no quieren nada con Dios, porque están llenos de sí mismos. He visto personas que yo les quiero leer la escritura. Mira lo que dice la Biblia y casi me dicen, no, cierra. Yo sé lo que necesito. Están llenos de sí mismos. Cuando sienta que usted está lleno de usted mismo, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Dígale, no, Señor, no permitas eso en mi vida. Mire, yo le voy a explicar la mejor descripción de la lucha contra el orgullo. Porque todos tenemos que luchar contra este orgullo. Yo lo hago, tengo que luchar con él. Esto es como pelar cebollas. ¿Sí me entiende? Usted ha pelado una cebolla. Con la ayuda, usted agarra una cebolla y le empieza a quitar las cortezas. O la parte por la mitad. Pero usted a medida va pelando una cebolla. Con la ayuda de Dios, Él va a quitar una capa de orgullo en su vida, en mi vida. Y luego en el camino se dará cuenta que surge otro orgullo que lo está haciendo mal. Y viene Dios y le quita otra capa de su cebolla. Y después se da cuenta que usted está lidiando con la comparación. Porque el enemigo así es, siempre va a tirar dardos a usted. Entonces viene el Señor, el Espíritu Santo, y le dice, te tengo que quitar otra capa en tu cebolla. El Señor va quitando. ¿Sabe que cada vez que usted quita una capa a la cebolla, cómo es la capa de la cebolla? Es más brillante. Es más brillante. Se va volviendo mejor.
¿Sabe a qué dice la Biblia? Mateo 5:16. De la misma manera, haz que tu luz brille delante de los demás, para que vean tus buenas obras. El Señor quiere quitar de nosotros esas capas que muchas veces no son necesarias, sino que hasta que lleguemos al punto de ser brillantes para la gloria del Señor, y no la nuestra, sino para Él, porque así lo dice la Biblia. Por eso es en su historia, en la parábola del fariseo y el publicano, en el siguiente versículo Jesús dice, note cuando el hombre de Dios brilla, o la mujer de Dios. Dice, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni a siquiera levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Note la diferencia. Note esta actitud. El que en contra de lo que él hizo, porque recuerde que él cobraba impuestos y no tenía misericordia, ahora le dice a Dios, ten misericordia de mí. Hizo todo lo contrario ahora, se golpeaba. Costumbre oriental de golpearse el pecho. El fariseo pensaba en los demás como pecadores. Recuerdan, gracias que no soy como este. El publicano, el cobrador de impuestos, ahora piensa que solo él es el pecador y no los demás. Esta es la más clara marca de lo que es un corazón contrito y humillado delante de Dios. No encuentra consuelo en absoluto en los hechos de que hay muchos otros pecadores aún mayores que él. Se ve a sí mismo ante Dios como el necesitado, solo a sí mismo como el pecador que es incapaz de responderle a Dios. Por eso no lo miraba, dice, con sus miradas hacia abajo, allá al final del templo. El necesitado de Dios. Una cosa entiende este hombre, y ponga atención. Una cosa entiende este hombre. Es lo siguiente: si Dios no interfiere, si Dios no interviene en mi historia, no sé si lo está viendo en la pantalla, posiblemente no. Si Dios no interviene en mi historia, no tengo esperanza. No tengo esperanza. Y esto es lo que Jesús dice acerca de la oración de este hombre. Si Dios no interviene, yo no tengo esperanza. Diga, si Dios no interviene en mi vida, yo no tengo esperanza. Lucas 18, versículo 13 al 14 dice lo siguiente entonces. Yo les digo que este volvió a su casa justificado, el cobrador de impuestos, y no el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, amados hermanos, cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios. Pero cuando nos vaciamos, cuando nos humillamos como el recaudador de impuestos, estamos en la posición perfecta para ser llenos de la gracia de Dios. El Señor busca verdaderos adoradores. Estoy seguro y muy seguro que alguien en esta mañana se ha conectado a nuestro servicio de adoración porque siente la necesidad de ese Dios. Tal vez está pasando una situación donde usted mismo se ha sentido misma que lo han humillado y siente la necesidad de humillarse. Quizás ha tomado decisiones que lo han puesto en una situación complicada y está esta mañana aquí porque necesita que Dios intervenga en su vida. Como el publicano, no esperaba los elogios de los demás, Dios esperaba su corazón. La buena noticia
para usted y para mí es que Dios quiere intervenir en su vida a través de Jesucristo, no de sus propios logros. Quiere traer esperanza, quiere traer misericordia, quiere traer perdón. Todo lo que tenemos que hacer entonces es que el Señor vacíe todas aquellas cosas de adentro de nosotros que nos han llevado a creernos que las cosas externas determinan lo interno. Lo que determina toda su vida es lo que el Espíritu Santo hace en usted, que para llenarlo entonces con la gracia y la misericordia de Dios. Por eso había otro publicano, otro cobrador de impuestos más adelante en el siguiente capítulo de Lucas 19. Lo mencioné al principio, recuerdan a Zaqueo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuenta la historia de Zaqueo, otro cobrador de impuestos. Era jefe de publicanos, tenía un puesto y era rico. Y se había hecho rico por el robo y la corrupción. Él mismo lo reconoce. Y dice la Biblia que Jesús iba caminando por ahí. Zaqueo se subió a un árbol, miró a Jesús y Jesús lo miró y le dice: Zaqueo, baja de ahí, baja de ese árbol, porque es necesario que yo esté en tu casa hoy. Un cobrador de impuestos. Jesús cuenta una parábola, una historia. Ahora retenemos a la persona. Y Zaqueo bajó. Y dice la Biblia que Jesús fue a su casa y comió con él. Y que Zaqueo le dijo a Jesús: ¿sabes qué, Señora? Estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Voy a regresar lo que he robado. Voy a dar más de lo que he robado. Yo quiero comenzar de nuevo. Dame una nueva oportunidad, Señor Jesucristo. Restaura mi vida. Quita todo orgullo, quita toda vanagloria, quita todas aquellas cosas que me han alejado de ti todo el tiempo. Te reconozco como Señor y Salvador. Concluyo con esto. La obra de Cristo, hermanos, en sí misma es la reconciliación de Dios con nosotros. Cuando Cristo fue castigado como el que cargaba con todos los pecados del mundo, todo el mundo fue castigado por Dios. Cuando Dios derramó su ira sobre Cristo, lo estaba haciendo también sobre todas las personas. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, la maldición de Dios que pronunció sobre Adán y Eva en el jardín del Edén fue ejecutada sobre toda la humanidad por cuanto todos pecaron hasta este día. De la misma manera, el castigo de Dios sobre nosotros ya ha sido cargado a Jesucristo como el único sustituto. Por eso, bendito cambio interno que causa el Espíritu Santo en nosotros. Bendito cambio interno. Cristo ha tomado nuestro lugar y nosotros hemos tomado el nuestro delante de Dios en Cristo. En otras palabras, el Padre mira al Hijo como que si el Hijo fuera todos los pecadores, y a nosotros, pecadores, nos mira como si fuéramos el Hijo. Esto es lo que Jesús le decía a esta gente en esta historia del fariseo y el publicano. El hombre solo va a verse el hombre, pero Dios va a ver al hombre. Primero tiene que haber al Hijo, porque sin el Hijo no hay salvación. Sin Cristo Jesús no hay nada. En Él son hechas todas las cosas nuevas. Por eso el Señor quiere quitar todo orgullo de nosotros y darnos una nueva oportunidad en este día, porque es algo que está ahí y eso no es de Dios. Nunca ha sido de Dios. Le invito que en este momento, en su casa, se rinda, hable con Dios. Yo no sé cómo está su corazón y cuántas cargas tiene o cuántas capas el Señor tiene que quitar, pero a medida vaya quitando, usted va a brillar en el Espíritu Santo de Dios, porque solo el Señor puede limpiar y transformar todo. No hay nada imposible para Dios.
aproveche este momento y dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Perdóname si he sido como ese fariseo, siempre viendo a los demás menos, para abajo. Me he elevado en mi vida pensando que con mis acciones y actitudes merezco cosas. Cuando la vida se está acabando, cuando el orgullo de muchos se ha venido al suelo, el Señor quiere levantarnos. Sin Él nada somos. Creo que es un buen momento para decirle al Señor: cambia mi vida. A Dios sea toda la gloria. Amén.